El salón enmudeció en el momento en que él se movió. No Cole, su hermano. Todos acababan de ver al príncipe Cole Carter, dorado, intocable. El hombre que Mia había amado en silencio durante 10 años. Lo vieron retroceder del círculo sagrado y decir las palabras que la destrozaron frente a toda la manada. No reclamo a nadie. Las risas no tardaron en llegar. Siempre lo hacían cuando Mia Sprouse estaba involucrada. La chica sin lobo, la rota. El pequeño caso de caridad del príncipe que de verdad creyó que esta noche sería diferente. Ella seguía allí de pie, con la barbilla en alto y los ojos ardiendo. Se negaba a derrumbarse frente a la gente que llevaba años esperando verlo. Fue entonces cuando el salón del trono cambió. Unos pasos, lentos, deliberados, del tipo que hace que las multitudes se abran sin decir una palabra. El rey Alpha Riley Carter descendió de su trono, cruzó el suelo sagrado y se detuvo justo frente a ella. No miró al consejo, no miró a su hermano. La miró a ella como si fuera la única persona en la habitación que alguna vez importó. Entonces habló, 7 palabras, tan bajas que el silencio tuvo que esforzarse para oírlas. Ese reclamo me pertenece a mí, no a él. Gracias por acompañarme, mi maravillosa familia de historias. Si ya te enganchaste con la historia de hoy y estás listo para disfrutarla, haz clic en suscribirte. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos gusta conocer a los miembros de nuestra manada de todo el mundo. Ahora, empecemos. Capítulo 1. Nadie nace sabiendo que está roto. Se enseña lentamente, metódicamente. Se ordena con la paciencia de quienes entienden que el daño más efectivo es el que hace que la víctima haga el trabajo por ti. Cuando Mia Sprouse cumplió 22 años, ya la habían educado tan a fondo en su propia deficiencia. Podía recitarla incluso en sueños. Sin lobo, sin transformación y sin un futuro del que valiera la pena hablar. Lo escuchó por primera vez a los 7 años. Fue cuando los otros niños de la guardería de la manada comenzaron a transformarse por primera vez. Ella se quedó en un rincón, observando, esperando que algo dentro de ella despertara, pero no sintió nada. Lo escuchó a los 10 años. El sanador de la manada la examinó con la expresión distante de alguien que evalúa ganado dañado. Y le dijo a su madre, lo suficientemente cerca para que ella oyera, que algunas líneas de sangre simplemente se debilitan. Lo había escuchado todos los días desde que llegó a la fortaleza de Thornwald a los 12 años, en los patios de entrenamiento, en los grandes salones, en los pasillos, en las mesas de los banquetes. Los susurraban detrás de manos que no se molestaban en ser sutiles, porque la sutileza implicaba que ella valía el esfuerzo. Sin lobo, rota, una nadie. Las palabras se habían dicho tantas veces que habían dejado de ser armas para convertirse en el clima, simplemente la condición permanente de su existencia, como los fríos suelos de piedra y el cielo gris de invierno, y la forma en que cada habitación a la que entraba reajustaba ligeramente su energía, se tensaba, se recalibraba, se recordaba a sí misma lo que ella era. Ella entrenaba de todos modos, más duro que nadie, antes del amanecer, después del atardecer, bajo la lluvia y el frío. Woti con el agotamiento específico y demoledor de alguien que entendía que su espada era el único argumento que tenía, el único que cualquiera aquí estaba obligado a respetar. Se había convertido en la luchadora más precisa de Thornwald a base de pura y salvaje disciplina. Y eso le había valido exactamente una cosa: el reconocimiento a regañadientes de personas que hubieran preferido ignorarla por completo. No era suficiente, nunca era suficiente, porque al final de cada sesión de entrenamiento, cuando los miembros de la manada se transformaban y corrían bajo la luna, lo hacían con la libertad natural de quienes viven su herencia al máximo. Pero Mia volvía a sus aposentos sobre 2 piernas y sentía la ausencia como un miembro amputado. Algo que debería haber estado allí, no estaba. Había aprendido a construir muros alrededor de ese dolor. Muros altos, gruesos, mantenidos con esfuerzo diario. Y durante años, esos muros habían resistido, porque tenía algo con que empujar desde adentro. Algo cálido, terco y humillantemente persistente. Esperanza. Su nombre era Cole Carter. Había comenzado como siempre comienzan las cosas más peligrosas. Pequeño,
inocente, completamente insignificante en el momento. Ella tenía 12 años, derribada de espaldas en el patio de entrenamiento por tercera vez esa mañana. Tenía la boca llena de tierra y los ojos ardiendo en lágrimas. Lágrimas que se negaba rotundamente a derramar. Los otros niños ya habían seguido adelante, ya se reían de otra cosa. Ya demostraban que sus fracasos solo eran entretenidos por un momento antes de volverse aburridos. Cole se había agachado frente a ella. Él también tenía 12 años, de cabello dorado y cómodo en su propia piel, como lo son los niños a los que nunca se les ha hecho sentir mal consigo mismos. La miró con la cabeza ligeramente inclinada y dijo, «Ya te levantaste 2 veces. La mayoría de la gente se rinde a la primera». Luego se puso de pie, le ofreció la mano y se fue cuando ella no la tomó. No miró hacia atrás, no esperó su respuesta. Simplemente dijo lo que tenía que decir y se fue, como si no le hubiera costado nada, como si no acabara de entregarle a una chica que se ahogaba el único trozo de tierra firme que le habían ofrecido desde que llegó. Ella se levantó sola, pero se levantó pensando en lo que él dijo. Ese fue su primer error. Ahora lo entendía. Toda la catastrófica década que siguió podía rastrearse hasta ese momento. Un chico que notó que ella no se rendía. Pues una chica hambrienta de cualquier versión de ser vista. Una migaja tan pequeña que no debería haber significado nada. Ella hizo que significara todo. Lo que siguió fueron 10 años de casi. Cole la notaba en el entrenamiento y la olvidaba para la cena. La defendió una vez en el pasillo, cuando la crueldad de Stella cruzó un límite que él aparentemente tenía. Y luego la evitó durante una semana, como si esa defensa le hubiera costado un estatus social que necesitaba recuperar. La encontraba en rincones tranquilos durante las noches de festival, con su voz baja y sus ojos diciendo cosas que su boca nunca confirmó. Luego volvía a su vida dorada, y la dejaba en el vacío entre lo que insinuaba y lo que realmente quería decir. Mia había coleccionado cada uno de esos momentos como si fueran pruebas de algo real. Las miradas robadas, los toques breves, la forma particular en que su voz cambiaba cuando estaban solos. Había construido un caso a base de fragmentos y lo llamó amor. Y se sentenció a sí misma a 10 años de espera. El costo diario de esa espera era algo que nunca se permitió calcular con demasiado cuidado, porque cada día en Thornwald era una negociación con la humillación. Como cada mañana en el patio de entrenamiento, cuando Stella llegaba con sus damas, y encontraba nuevas formas de usar la condición sin lobo de Mia como entretenimiento. Por cada banquete donde se sentaba en los asientos inferiores, y veía a los miembros de la manada discutir su ausencia de lobo como si hablaran del clima. De manera casual, abierta, como si ella no estuviera sentada lo suficientemente cerca para oír cada palabra, cada luna llena, cuando la manada corría junta en el bosque, y el sonido de sus aullidos llegaba a la ventana de sus aposentos, como un idioma que nunca se le había permitido aprender. Había sobrevivido a todo a base de migajas, de miradas robadas, de la persistente, irracional y devastadora creencia de que Cole Carter veía algo en ella que esta manada no veía. Y entonces, hace 6 días, ella estaba de pie junto a la ventana mirando la luna, y lo sintió. Esa conciencia específica y presionante de ser observada por alguien cuya atención tenía peso. Se giró lentamente, esperando un pasillo vacío, y no encontró nada. Pero había mirado hacia la torre alta y vio una silueta retirarse de la ventana, no lo suficientemente rápido. Se dijo a sí misma que era un guardia. Casi se lo creyó. Hasta la mañana siguiente, cuando encontró la habitación de la torre, la ranura desgastada en el alféizar de la ventana, la evidencia de años de estar de pie en un solo lugar, observando un solo sitio. Y sobre la piedra, una única pluma oscura de los aposentos privados del rey Alpha, Riley. No había sabido qué hacer con eso. Todavía no lo sabía. Apretó los dedos contra la pluma en su bolsillo ahora, mientras cruzaba el gran salón hacia el patio de entrenamiento. El castillo se movía a su alrededor con su energía matutina habitual, y sintió el familiar avance de la primera humillación del día, llegando puntual. Stella ya estaba en el patio. Tenía a 3 de sus damas con ella,
y la energía particular de alguien que se había despertado con una crueldad específica ya planeada. Vio a Mia entrar al patio con una sonrisa que nunca había tenido calidez. 10 años, dijo Stella a nadie en particular, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. 10 años en este castillo y todavía viene a entrenar, como si una espada fuera a arreglar lo que está roto. Las damas rieron tontamente. Dos guardias jóvenes encontraron otro lugar a donde mirar. Mia recogió su bastón y no dijo nada. El ritual es mañana, continuó Stella, bajando los escalones del patio con su gracia practicada. Toda la manada estará allí, todos esos testigos. Hizo una pausa, inclinando la cabeza. ¿Crees que Cole realmente va a reclamar a una chica sin lobo frente al consejo? ¿Frente a todos? El bastón se sentía sólido en las manos de Mia. Se concentró en eso. Creo, dijo Stella suavemente, acercándose lo suficiente para que solo Mia pudiera oír la parte final, que mañana será la peor noche de tu vida. Y creo que en algún lugar, debajo de toda esa esperanza que llevas como una enfermedad, ya lo sabes. Mia la miró, firme, con los muros levantados, su rostro sin expresar nada. Entonces supongo que ambas lo descubriremos mañana, dijo. Se dio la vuelta antes de que Stella pudiera responder y comenzó sus formas. Golpear, reajustar, respirar, golpear de nuevo. El ritmo que la había mantenido entera durante 10 años. La única religión en la que había creído plenamente. Llevaba 3 formas cuando lo sintió. Ese peso, esa presencia vigilante y constante para la que ahora tenía un nombre. No levantó la vista de inmediato. Terminó la forma, controlada, sin prisa, y luego dejó que sus ojos se elevaran naturalmente hacia la ventana de la torre alta. Riley estaba allí, no escondido, no retrocediendo, de pie en el marco completo de la ventana, bajo la luz de la mañana, mirando hacia el patio con una expresión que estaba demasiado lejos para leer. Pero podía ver, incluso desde aquí, que él había observado todo el intercambio con Stella. Lo había visto todo. Algo cruzó su rostro. Apareció y desapareció. Y luego, con una deliberación que le cortó la respiración, asintió. Una vez, pequeño, solo para ella, como si estuviera diciendo, te veo, siempre te he visto. Como si estuviera diciendo, resiste. Mia se quedó en medio del patio de entrenamiento con su bastón en las manos. Su corazón hacía algo que no tenía marco de referencia. Y entendió, con una certeza que la asustó más que cualquier cosa que Stella hubiera dicho, que mañana no iba a salir como nadie en este castillo esperaba. Capítulo 2. Volvió a la torre esa noche. Se dijo a sí misma que no iría. Se tumbó de espaldas en la oscuridad de sus aposentos, mirando al techo. Se decía a sí misma que iba a dormir, que mañana era el día más importante de su vida, y que necesitaba descanso y claridad, y cada muro que había construido, reforzado y en pie. Se dijo a sí misma que subir esas escaleras de nuevo era el comportamiento de una mujer que ya había perdido el control del pensamiento racional. Y estaba en las escaleras en menos de una hora. El castillo estaba silencioso a esa hora, vaciado de su actuación diurna. El pasillo reducido a piedra fría y luz de antorcha, y el sonido distante de los guardias haciendo sus rondas. Mia se movió a través de él en silencio, descalza. Sus dedos rozaban la pared mientras subía más allá del nivel de los sirvientes, más allá de los cuartos de los guardias, hacia la parte de la fortaleza que existía por encima de la vida diaria del castillo, donde el aire era más frío y el silencio tenía una cualidad diferente, más antiguo, menos perturbado. Empujó la puerta de la torre. La habitación estaba exactamente como la había dejado, pequeña, desnuda, con la única ventana que daba al patio de entrenamiento de abajo. Se acercó lentamente y miró hacia abajo. El patio, vacío y pálido a la luz de la luna. Los postes rúnicos proyectaban largas sombras sobre la tierra donde ella había estado esa mañana. Y sintió el asentimiento de Riley instalarse en su pecho como algo que echa raíces. Te veo, resiste. Apretó los dedos contra la ranura desgastada en el alféizar de la ventana.
Los pasó a lo largo de su extensión, sintiendo los años en ella. Esto no era casual. Esto no era un rey que de vez en cuando miraba su reino desde una ventana alta. Esta ranura fue hecha por alguien que regresaba al mismo lugar, en la misma posición, con la suficiente constancia como para desgastar la piedra hasta dejarla lisa. ¿Cuántas mañanas? ¿Cuántas sesiones de entrenamiento había realizado ella abajo, completamente inconsciente? Mientras Riley Carter estaba en este mismo lugar y observaba, pensó en las veces que lo había sentido, esa presión específica de ser observada, y la había descartado. Se había dicho a sí misma que estaba imaginando cosas. Se había dicho que estaba tan hambrienta de atención que la estaba inventando del aire. No lo había estado imaginando. Recogió la pluma del alféizar donde la había dejado y la giró entre sus dedos. Oscura, ingrávida, increíblemente significativa. ¿Por qué? Esa era la pregunta a la que llegaba una y otra vez y de la que no podía salir. No cuánto tiempo, no cuándo empezó. ¿Por qué? ¿Por qué el rey Alfa, silencioso, intocable, el hombre más poderoso del reino, pasaría años observando a una chica sin lobo sobrevivir a la humillación diaria en un patio de entrenamiento? ¿Y qué estaba buscando? ¿Qué había visto desde aquí arriba que nadie a su lado se había molestado en notar? Todavía estaba dándole vueltas a esa pregunta cuando lo oyó. Pasos abajo, en el patio. Se inclinó instintivamente, miró hacia abajo y se quedó completamente quieta. Riley estaba en el patio de entrenamiento, solo, sin guardias, sin miembros del consejo, sin ninguna presencia ceremonial de ningún tipo. Solo el rey Alfa en el patio vacío e iluminado por la luna, moviéndose por el espacio con las manos entrelazadas a la espalda, su cabeza ligeramente inclinada. La postura de un hombre que piensa en algo que requiere la privacidad específica de un lugar vacío a una hora vacía. Se detuvo en el centro del patio, exactamente donde Mia entrenaba cada mañana. Se quedó allí un largo momento, mirando al suelo, a la tierra compacta que guardaba las huellas de años de su trabajo de pies, las marcas de cada ejercicio, cada caída, cada vez que se había levantado y comenzado de nuevo. Se agachó lentamente y apoyó una mano plana sobre la tierra. De la misma manera que apoyas la mano sobre algo que intentas entender a través del tacto en lugar de la vista. La respiración de Mia se detuvo. Se apretó contra el marco de la ventana, segura de que él levantaría la vista, segura de que el movimiento llamaría su atención. Pero él no levantó la vista. Se quedó agachado con la mano en la tierra durante un largo y privado momento. Hoy su expresión a la luz de la luna era algo que nunca antes había visto en él. No la compostura tallada del Salón del Trono. No la fría autoridad que hacía callar a consejos enteros. Algo desprotegido, algo que parecía casi dolor. Como un hombre sentado con algo que había estado llevando solo durante mucho tiempo. Se levantó lentamente, se enderezó, entrelazó las manos a la espalda de nuevo. Y entonces, finalmente, levantó la vista hacia la ventana de la torre, directamente hacia ella. Pues Mia no se movió. No podía. Su corazón latía de forma violenta e irregular en su pecho, y la pluma estaba apretada entre sus palmas. Y de repente fue muy consciente de que estaba en la habitación donde él la había observado durante años, sosteniendo la prueba de ello en sus manos, sin nada entre ellos más que 30 pies de aire frío de la noche. Esperaba que él retrocediera, que recuperara la compostura, que desapareciera detrás de la expresión que no revelaba nada. Que fingiera que los últimos 60 segundos no habían ocurrido. No lo hizo. La miró de lleno, fijamente, sin ocultar nada. Durante un largo momento que ella sintió en cada parte de sí misma. Y entonces hizo algo para lo que no estaba en absoluto preparada. Miró hacia el patio, luego de nuevo hacia ella y asintió una vez. El mismo asentimiento de esta mañana. Pequeño, deliberado. Con el peso específico de alguien que dice algo que ha necesitado decir durante mucho tiempo. Y esto es lo que te pasa aquí abajo. Siempre lo he sabido. La garganta de Mia se apretó. Apretó la pluma con más fuerza entre sus palmas y sostuvo su mirada. Y sintió que algo cambiaba en la arquitectura de todo lo que creía entender sobre su vida en este castillo. Porque la expresión en el rostro de Riley Carter
a la luz de la luna, no era la de un rey vigilando a un súbdito. No era distante, ni analítica, ni política. Era la expresión de un hombre que había visto sufrir a alguien que le importaba durante años, y que se había visto limitado por algo que ella aún no entendía para hacer algo al respecto. La había estado protegiendo. Lo entendió de repente, con una claridad que la golpeó como agua fría. Las veces que la crueldad de Stella se había detenido misteriosamente antes de cruzar ciertas líneas. El incidente de hace 2 años, cuando un guardia la acorraló en el pasillo este. O si fue reasignado al perímetro exterior a la mañana siguiente, sin explicación. El miembro del consejo que había propuesto despojarla formalmente de sus privilegios de entrenamiento. Y retiró la propuesta en un día, en silencio, sin explicar nunca por qué. Había atribuido esas cosas a la coincidencia, a la suerte, a la misericordia aleatoria de una institución que por lo demás era despiadada. No había sido suerte, había sido él. Desde aquí arriba, silencioso, constante y completamente invisible. Y era interviniendo en su vida y eliminando las cosas que la habrían roto, sin dejar que ella viera nunca sus manos. ¿Por qué? La pregunta ardía más ahora. ¿Por qué el rey Alfa vigila a una chica sin lobo? ¿Qué sabes de mí que yo no sé de mí misma? Como si hubiera oído el pensamiento, como si la pregunta hubiera viajado los 30 pies de aire frío entre ellos y aterrizado. La expresión de Riley cambió. Algo en sus ojos que no pudo leer del todo. Algo que parecía estar al borde de una decisión que aún no había tomado. Luego desvió la mirada, miró hacia la entrada del castillo, volvió a mirarla una vez más, y esta vez había algo más en su rostro, algo urgente bajo la compostura. Una advertencia. Las oyó medio segundo después, voces del pasillo del consejo. Lord Fenwick, inconfundiblemente, y al menos otros dos moviéndose por el pasaje que corría junto al patio. Riley retrocedió hacia las sombras con la facilidad practicada de un hombre que había pasado años moviéndose por espacios sin ser visto. Desapareció. El patio volvió a estar vacío, como si nunca hubiera estado allí. Mia apoyó la espalda contra la pared de la torre, con el corazón martilleando y la pluma aplastada en su puño, y las voces de los miembros del consejo flotando débilmente a través del aire frío de abajo. Captó dos palabras antes de que se desvanecieran. Solo dos. La chica. Se le heló la sangre. Estaban hablando de ella. A esta hora, en un pasillo privado, con el ritual a menos de 24 horas. El consejo estaba hablando de ella, y Riley también lo había oído. Por eso había levantado la vista con esa advertencia en sus ojos. Por eso se había retirado a las sombras antes de que aparecieran. No solo la estaba vigilando a ella, los estaba vigilando a ellos, vigilando a la gente de este castillo que se movía en su contra, rastreando sus movimientos. ¿Planeando? Pensó, mirando el patio vacío planeando. Pensó, mirando el patio vacío de abajo, ¿qué está haciendo el consejo de lo que Riley intenta protegerme? La pluma estaba caliente en su palma por la presión de su agarre. Mañana era el ritual. Mañana Cole daría un paso al frente o no lo haría. Y su vida cambiaría o no. Y descubriría lo que habían valido 10 años de espera. Pero de pie en esta torre, en la oscuridad, sosteniendo una pluma que significaba todo lo que no había entendido hasta esta noche. Por primera vez, el ritual parecía lo menos importante que iba a pasar mañana. Fuera lo que fuera que el consejo estuviera planeando, Riley lo sabía. Y lo que fuera que Riley supiera, había estado intentando durante años, en silencio, invisiblemente, desde las sombras de esta torre, asegurarse de que ella sobreviviera. Oh, pero la pregunta que la siguió por las escaleras y hasta su cama de insomnio fue la misma de siempre. ¿Por qué yo? Y debajo de ella una más nueva, más afilada, que la mantuvo mirando al techo hasta que el amanecer rompió frío y gris sobre Thornwald. ¿Qué soy yo que hasta el rey Alfa teme lo que me harán si deja de vigilar? Capítulo 3. No le contó a nadie lo que había visto, ni la pluma, ni a Riley en el patio, ni las voces del consejo filtrándose por el aire frío de la noche con su nombre en sus bocas, como algo que les pertenecía.
Lo llevó todo durante la mañana siguiente en silencio, apretado bajo sus costillas junto a todo lo demás que había aprendido a llevar sin mostrarlo, y fue a entrenar, y se movió a través de sus formas, y mantuvo sus muros levantados y su rostro vacío, y sus ojos lejos de la ventana de la torre alta. No miró hacia arriba, no podía permitirse lo que le haría si lo hacía. El castillo tenía una energía diferente hoy. Lo sintió en el momento en que entró en el pasillo principal. Algo cargado y expectante, moviéndose por los salones como una corriente. El personal se movía más rápido de lo habitual. Los nobles se reunían en grupos con las cabezas juntas. El zumbido específico de una institución preparándose para algo importante. El ritual era mañana. Thornwald siempre se tensaba así en las horas previas a una ceremonia. Se enderezaba, se vestía de gala, recordaba lo que se suponía que debía ser. Mia se movió a través de ello y se sintió como siempre se sentía dentro de las muestras de orgullo de la manada de Thornwald. Como una palabra escrita en un idioma que nunca se le permitiría hablar. Estaba cruzando el patio principal hacia la armería cuando oyó las puertas. El sonido de una llegada. Caballos, sirvientes. La coreografía eficiente de la recepción de invitados importantes. Disminuyó la velocidad sin querer. Vio abrirse la puerta este. La mujer que entró primero montaba su caballo de la misma manera que ciertas personas ocupan habitaciones, como si el espacio hubiera sido dispuesto para su llegada y simplemente estuviera cumpliendo su propósito. Cabello oscuro suelto por la espalda. Un abrigo de montar del verde preciso del bosque profundo. El tipo de belleza que no se anuncia porque nunca lo ha necesitado. Detrás de ella, 6 sirvientes. Y en el equipaje, un escudo que Mia reconoció de años de estudiar en silencio la política de las manadas. De la misma manera que alguien estudia las reglas de un juego al que nunca ha sido invitado a jugar. El sello del norte, el linaje del alfa voz. Los pies de Mia dejaron de moverse por completo, porque Cole ya estaba allí. Había salido de la entrada del consejo, sin prisa, vestido mejor de lo que la hora requería, llevando la compostura específica de un hombre que había estado esperando esto y se había preparado para ello. Cruzó el patio hacia la mujer con una sonrisa de la que Mia había pasado 10 años catalogando cada variación. Y esta era nueva. No la sonrisa cuidadosa que le daba al consejo. No la sonrisa cálida pero controlada que le daba a ella en pasillos privados. Esto era algo abierto, desprotegido y real. La sonrisa de un hombre que no estaba actuando en absoluto. La mujer desmontó. Cole dijo algo. Ella se rió, y Mia se quedó a 20 pies de distancia en medio del patio, y entendió, con la claridad silenciosa y devastadora de alguien que ve un edificio derrumbarse en cámara lenta, exactamente lo que estaba viendo. Él sabía que ella venía. El pensamiento llegó frío e irreversible. Cole había estado en el pasillo este hace 2 días con su rostro entre sus manos y había dicho, «Te voy a reclamar en el ritual, Mia». Y ya sabía que esta mujer llegaría a la mañana siguiente. Había dicho esas palabras con pleno conocimiento de lo que venía. Y las había dicho de todos modos. Le había sostenido el rostro y la había dejado exhalar. La había dejado creer. Para. Lo contuvo con fuerza. Aquí no. No delante del patio. Se dio la vuelta y se fue antes de que Cole pudiera verla. Se movió rápido por el pasillo lateral, dobló la esquina hacia el estrecho pasaje detrás de la armería, donde nadie iba a esa hora, y apoyó ambas palmas contra la fría pared de piedra. Y respiró. 4 tiempos para inhalar, aguantar, soltar. La disciplina de 10 años de no derrumbarse en espacios públicos haciendo su trabajo automáticamente. Su cuerpo conocía el procedimiento incluso cuando su mente se desmoronaba. Su nombre es Cole Carter, y lo has amado desde que tenías 12 años. Y él sabía que ella venía, y te sostuvo el rostro de todos modos. Respiró a través de ello hasta que el temblor en su mano se detuvo. Luego se enderezó. Y reconstruyó su expresión desde cero y volvió al castillo. Para el mediodía, todo Thornwald sabía su nombre. Lady Sarah Voss, de alta cuna, con el don del lobo, hija del Alfa del Norte. Llegó por invitación personal del Consejo del Rey. Mia absorbió cada detalle desde una distancia cuidadosa.
De la misma manera que absorbía la mayoría de las cosas que dolían, metódicamente, sin expresión, archivándolos en el lugar donde guardaba todo a lo que no podía permitirse reaccionar en público. El consejo la había invitado. No Cole. El consejo. 8 meses de negociación, dijo alguien en el pasillo fuera del gran salón, sin molestarse en bajar la voz, porque ¿por qué lo harían? No era como si alguien presente fuera a sentirse herido por ello. Rutas comerciales del norte. Una alianza política que fortalecería la posición de Thornwald antes del invierno. El tipo de acuerdo que requería un reclamo público en un ritual para ser legalmente vinculante. El tipo de acuerdo que requería un príncipe. Mia se sentó en el gran salón, en las mesas inferiores. Movió la comida en su bandeja y no miró a la mesa principal, donde Cole se sentaba junto a Sarah, sus hombros juntos. Su atención se dirigía hacia ella con la facilidad de algo que siempre había conocido su dirección. Contó los arañazos en la veta de la madera bajo sus manos. Te lo dijo porque te necesitaba callada. El pensamiento llegó completamente formado y despiadado. Dócil, sin causar una escena en los días previos al ritual, mientras el verdadero acuerdo se finalizaba. Eras un cabo suelto que él estaba manejando. Se clavó las uñas en la palma de la mano. Fue entonces cuando llegó Stella. Se sentó en el asiento junto a Mia, con la paciencia pausada de alguien que había esperado años por una noche específica, y podía permitirse tomarse su tiempo ahora que finalmente estaba al alcance. No miró a Mia de inmediato. Miró a la mesa principal, a Cole y Sarah, a los miembros del consejo dispuestos a su alrededor como un marco, con una expresión de abierta y satisfecha apreciación. «Es extraordinaria, ¿verdad?», dijo Stella. No era una pregunta. Con el don del lobo, de alta cuna, el tipo de mujer sobre la que se construyó esta manada. Una pausa, deliberada y precisa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ella y tú, Mia? No es el lobo, ni siquiera es el linaje. Se giró entonces, finalmente, y la miró con algo que podría haber pasado por simpatía con peor luz. Es que ella entra en una habitación y todos en ella entienden inmediatamente su valor. Y tú entras en una habitación y todos recuerdan inmediatamente lo que te falta. El gran salón continuó a su alrededor, ruidoso, indiferente. Nadie miraba, nadie intervenía, porque nadie lo hacía nunca cuando se trataba de Stella y Mia. Esta crueldad particular había durado tanto que se había convertido en parte del mobiliario del castillo. Mañana, continuó Stella suavemente, toda la manada estará reunida. El consejo, los nobles, todos los que te han visto esperar durante una década. Dejó que eso reposara por un momento. Y Cole se va a parar en ese círculo sagrado y va a elegir a una mujer que llegó ayer, delante de todos ellos. Otra pausa, más pesada que la anterior. ¿Cómo se siente saber que aquello por lo que has estado sobreviviendo toda tu vida aquí va a ser lo que finalmente te acabe? Mia dejó su tenedor. Se levantó y miró a Stella con los ojos más firmes que jamás había logrado en su vida. 10 años, dijo en voz baja. 10 años en este castillo, y todavía estoy aquí. Todavía de pie. Todavía en ese patio de entrenamiento cada mañana, antes de que siquiera abras los ojos. Sostuvo la mirada de Stella sin pestañear, sin temblar, sin darle una sola cosa que coleccionar. Así que, lo que sea que creas que mañana me va a hacer, entiende que he sobrevivido a cada uno de los días que vinieron antes. Mañana es solo otro día. Se fue antes de que la mesa pudiera ver lo que le costaron esas palabras. Llegó al pasillo oeste, dobló la esquina, se detuvo y los oyó. La voz de Cole primero, desde el antiguo pasaje de invierno que corría detrás de la pared del pasillo. Baja, urgente. La voz que había memorizado tan completamente que podía identificarla a través de la piedra. Luego la de Sarah, mesurada, cuidadosa. La voz de una mujer que navega por algo complicado. Va a estar devastada, dijo Sarah. Una pausa. Luego Cole. Y lo que dijo a continuación, la disposición específica de las palabras que eligió, golpeó a Mia en algún lugar por debajo del alcance de sus muros. Se recuperará. Siempre lo hace. Eso es lo que pasa con Mia. Sobrevive a todo.
Es prácticamente lo único para lo que es buena. El pasillo se quedó muy silencioso. Mia se quedó de espaldas a la pared, con la mano apretada sobre la boca, y las palabras reorganizando todo dentro de ella, no rompiéndola, no esta vez. Haciendo algo peor, aclarando, despojando los últimos 10 años de Cassie y dejando solo la verdad limpia y despiadada debajo. Sobrevive a todo. Es prácticamente lo único para lo que es buena. Lo había dicho sin crueldad. Eso era lo que recordaría por más tiempo. No con rencor, no deliberadamente vicioso. Simplemente casual, de pasada. El tono de un hombre que describe una característica del paisaje. Algo que había observado, categorizado y superado sin que le costara absolutamente nada. O sea, ella era un paisaje para él, algo por lo que siempre se había movido sin detenerse. Se apartó de la pared y empezó a caminar. No sabía a dónde iba y no importaba. Solo necesitaba moverse. Necesitaba el impulso hacia adelante para evitar que lo que subía por su pecho llegara a la superficie, antes de estar en un lugar lo suficientemente privado para dejarlo salir. El calor llegó sin previo aviso. Masivo, furioso, subiendo desde algún lugar por debajo del dolor, por debajo de los muros. Y por debajo de 10 años de cuidadosa contención, empujando hacia afuera con una fuerza que la detuvo en seco y le quitó el aliento. Se agarró a la pared del pasillo con ambas manos, se inclinó hacia adelante y respiró con fuerza. Su visión se nubló en los bordes. ¿Qué? Pulsó de nuevo, más caliente, más insistente, como algo antiguo y enorme que se revuelve en su sueño. Registrando por primera vez que la jaula en la que siempre había estado finalmente, después de años de resistencia, había desarrollado una grieta. Su lobo, no ausente, no muerto, no roto, despierto. Apretó el puño contra su esternón y lo sintió moverse contra su mano. Un latido que no era suyo, o más bien, era más suyo que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Profundo, resonante y furioso en su nombre. De una manera en que a ella nunca se le había permitido estar furiosa por sí misma. Mañana, le dijo. La palabra surgió de algún lugar instintivo, un lugar que no requería pensamiento. Todavía no. Mañana. El calor disminuyó lentamente, se retiró, pero no desapareció. Esperó, paciente, enorme y absolutamente seguro. Y desde la torre alta, lo sintió sin mirar. Lo sintió de la manera que ahora entendía que siempre lo había sentido. La presencia de Riley se posó sobre ella como una mano presionada suavemente sobre una herida, como si él también lo hubiera sentido, como si hubiera estado esperando exactamente este momento durante años. Levantó la vista hacia la ventana de la torre con lágrimas que se negaba a derramar ardiendo detrás de sus ojos, y la pluma apretada entre sus dedos, y los escombros de 10 años reorganizándose en algo para lo que aún no tenía nombre. Riley estaba allí, no escondido, no sereno. Sus manos agarraban el marco de la ventana, sus nudillos blancos. Su rostro llevaba algo crudo, desprotegido y feroz. La expresión de un hombre que acababa de oír algo a través de los muros del castillo que le había costado su última reserva de paciencia. La miró a través de la distancia, y por primera vez en 10 años, Mia no apartó la mirada primero. Mañana, pensó ella, dirigiéndose a él, a la torre, a lo que sea que se había estado construyendo entre ellos en silencio durante años, sin su permiso ni entendimiento. Mañana todo cambia. Aún no sabía cuán completamente acertada estaba. Capítulo 4. No durmió. No por las palabras de Cole, aunque estaban allí, esperando en cada momento de silencio como algo que había encontrado la brecha en su armadura y había decidido vivir allí. Sobrevive a todo. Es prácticamente lo único para lo que es buena. Se tumbó de espaldas en la oscuridad y la sintió instalarse en sus huesos, y entendió que esto era lo que realmente habían sido 10 años. No amor, no un casi. Solo un hombre que había mirado su resistencia y la había confundido con conveniencia. El calor tampoco la dejaba descansar. Cada vez que se quedaba dormida, volvía a pulsar, bajo, insistente, furioso en su nombre.
de una manera en que a ella nunca se le había permitido estar furiosa por sí misma. Apretó el puño contra su esternón y lo sintió moverse bajo sus nudillos, como un segundo latido que siempre había estado allí, esperando suficiente dolor para finalmente darse a conocer. Mañana, le dijo. Ya casi era mañana. Cole la encontró en el patio de entrenamiento antes del amanecer. Lo vio venir y no dejó de moverse. Terminó su forma, dejó el bastón y se giró para enfrentarlo, con sus muros a máxima altura, y cada cosa vulnerable que poseía encerrada en un lugar al que él ya no tenía la llave. Parecía un hombre que no había dormido. Bien. Mía, te oí, dijo ella, en el pasillo. Oí lo que le dijiste a Sara. Su discurso preparado se disolvió. Algo cruzó su rostro. No culpa, pues ya había dejado de esperar culpa de Cole Carter, sino la incomodidad específica de un hombre atrapado siendo exactamente quien era. Fue sacado de contexto. Sobrevive a todo, dijo Mia en voz baja. Es prácticamente lo único para lo que es buena. Dejó que sus propias palabras flotaran en el aire entre ellos. Ese era el contexto. Cruzó la distancia en 2 pasos y le tomó el rostro con ambas manos. Siempre ese gesto, y la miró con una sinceridad urgente y practicada. Esta noche voy a arreglar esto. Voy a pararme en ese círculo y voy a hacer las cosas bien. Solo confía en mí una vez más. Una vez más, lo miró a él, al rostro que había amado desde los 12 años, a los ojos que siempre habían sabido exactamente cuánto necesitaba oír esas palabras, y habían usado ese conocimiento como una cuchilla disfrazada de regalo. Dio un paso atrás, fuera de sus manos. El ritual es esta noche, dijo. Lo que sea que pase, pasará. Recogió su bastón y se fue antes de que él pudiera ver lo que le había costado. No lo vio sacar un papel doblado de su abrigo en el momento en que se giró. No lo vio leerlo, con la mandíbula apretada, y cerrar el puño a su alrededor con la expresión de un hombre que confirma una decisión que había tomado mucho antes de esta conversación. Pero Riley sí lo vio. Estaba abrochando el último botón de su túnica blanca ceremonial cuando llamaron a la puerta. Hasta demasiado deliberado para un sirviente y demasiado pausado para ser una coincidencia. Abrió la puerta. Uno de los guardias personales de Riley, identificable por la insignia oscura en su pecho, los que no respondían a nadie más, le tendió un solo objeto sin hablar, una pluma negra. La respiración de Mia se detuvo. La tomó. El guardia se fue sin decir una palabra, sin explicación, sin nada que pudiera ser interceptado, reportado o usado como prueba de algo. Se quedó en su puerta sosteniendo 2 plumas ahora, la del alféizar de la torre, desgastada y suave por días de manejo, y esta, fresca y deliberada. Y entendió lo que Riley acababa de decir sin decir una palabra. Estoy aquí. Pase lo que pase en ese salón esta noche. Estoy aquí. Se le apretó la garganta. Apretó ambas plumas contra su esternón y se quedó en el frío pasillo vestida de blanco. Y se hizo la pregunta que había estado rondando durante días. ¿Qué vas a hacer? El calor en su pecho pulsó una vez en respuesta, casi como si ya lo supiera. El salón estaba lleno cuando llegó. Todas las antorchas encendidas, todos los asientos ocupados, las runas sagradas brillando en oro, la antigua magia despierta y zumbando. El aire espeso con la electricidad específica de algo irrevocable que se acerca. 100 personas en sus mejores galas, y el cambio se movió a través de ellos en el momento en que ella entró. Esa recalibración, ese recordatorio colectivo. Sin lobo, rota. ¿Qué hace ella aquí vestida de blanco? Siguió caminando, un pie delante del otro, con la barbilla en alto, las plumas apretadas entre sus dedos. Stella estaba en la primera fila, con la expresión de una mujer que había comprado un asiento de primera fila para este momento específico, con años de antelación. Mia levantó la vista hacia el trono. Riley ya la estaba mirando. No al consejo, no a la multitud, a ella. Pues con una expresión que finalmente había dejado de fingir ser cualquier otra cosa que no fuera lo que era. Ella apartó la mirada primero. Tenía que hacerlo. Porque lo que fuera que había en su rostro era demasiado grande y demasiado peligroso para soportarlo ahora.
con 60 segundos restantes antes de que todo terminara. Cole entró desde el pasillo ceremonial. La multitud se giró. Las runas brillaron. Cruzó hacia el círculo sagrado y miró directamente a Mia, de lleno, deliberadamente, con la expresión serena de un hombre que había ensayado este momento y estaba listo para ejecutarlo limpiamente. Ella le devolvió la mirada y no le dio nada. Reclamo. Su voz llenó el salón, firme, practicada. Ella ya lo sabía, lo había sabido desde el patio, desde el pasillo, desde la pluma, desde que algo antiguo se despertó en su pecho y se negó a volver a dormir. Saberlo no hizo que doliera menos. A nadie. La risa llegó rápida y viciosa, y de todas las direcciones a la vez, inmediata y sin restricciones. El sonido de 100 personas liberando algo que habían estado conteniendo con anticipación durante años. Las runas bajo sus pies se oscurecieron. Los ojos de Cole encontraron los suyos con esa expresión de disculpa que no le costaba absolutamente nada. Ella no cayó. Se había prometido a sí misma que no caería, pero el calor en su pecho surgió tan violentamente que su visión se volvió blanca, enorme, antiguo, empujando hacia afuera a través de 10 años de muros como si fueran de papel. Y entonces la risa se detuvo de golpe, como una sola vela apagada en una vasta habitación. Sintió el cambio antes de entenderlo. La confusión se extendió por la multitud, luego la conciencia, y luego algo que se parecía mucho al miedo se dibujó en los rostros que habían estado riendo un segundo antes. Las cabezas se giraban, los cuerpos se enderezaban. Los miembros del consejo se levantaban ligeramente de sus asientos. Ella se giró. Riley ya estaba de pie, y la expresión en su rostro no era la de un rey observando una ceremonia. Era la expresión de un hombre que había esperado años por este momento exacto, y estaba harto de esperar. Descendió el primer escalón. Su Majestad, la voz de un miembro del consejo, aguda y alarmada. Riley no se detuvo, y Mia se quedó en el centro de las runas oscurecidas, con la risa muerta en el salón. Y ambas plumas ardiendo cálidas en sus dedos, y el calor en su pecho rugiendo a la vida, como si reconociera algo que se acercaba, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría, como si lo hubiera estado esperando a él. Capítulo 5. El salón nunca había estado tan silencioso. No el silencio antes del ritual, que había sido expectante, cargado con la emoción de una multitud que esperaba entretenimiento. Este silencio era diferente. Este era el silencio de 100 personas dándose cuenta colectivamente de que habían calculado mal algo enorme, y que las consecuencias de ese error de cálculo estaban descendiendo actualmente los escalones del Salón del Trono, con la certeza pausada de un hombre que ya lo había decidido todo mucho antes de esta noche. Los pasos de Riley resonaron contra el suelo de piedra. 1, 2, 3. Majestad. Lord Fenwick estaba de pie, su voz aguda con una alarma apenas contenida. El ritual ha concluido. La ley establece claramente que una vez que el círculo sagrado ha sido... Riley no dejó de caminar. La Alianza del Norte, interrumpió otro miembro del consejo, más fuerte, más desesperado. El acuerdo con el Alfa Voz depende del reclamo del príncipe Cole esta noche. Si interfiere con el proceso del ritual, las implicaciones legales por sí solas. Riley se movió a través de sus objeciones como el clima se mueve a través de una habitación. No agresivo, no apresurado, simplemente imparable. O como si sus palabras carecieran de la sustancia necesaria para detenerlo. La multitud se apartó ante él sin que se lo pidieran. Mia se quedó congelada en el centro de las runas oscurecidas, ambas plumas ardiendo en sus dedos. El calor en su pecho rugiendo tan fuerte que ahogaba todo lo demás. Lo vio venir y sintió que algo cambiaba fundamentalmente en la arquitectura de todo lo que había creído sobre esta noche. Se detuvo justo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para sostener su mirada. Lo suficientemente cerca como para ver por primera vez, sin distancia entre ellos, lo que sus ojos habían estado llevando todos estos años desde esa ventana de la torre. No desapego, no fría autoridad. A ella,
La había estado llevando a ella. Esto es muy irregular, espetó el consejero principal. La chica ha sido formalmente no reclamada. Las antiguas leyes son explícitas. Nombre. El consejero se calló. Los ojos nombre. El consejero se calló. Los ojos de Riley nunca dejaron los de ella. Metió la mano en su abrigo lentamente, deliberadamente, y colocó una sola pluma negra en su palma, junto a las que ya sostenía. El salón emitió un sonido que nunca antes había oído. Una inhalación colectiva tan sincronizada que rozaba lo ceremonial. La reclamo, dijo Riley. Simple. Final. Las palabras de un hombre que había estado esperando decirlas durante mucho tiempo, y descubrió ahora que las estaba diciendo, que no requerían ninguna elaboración. Y entonces Cole se movió. Salió del borde del pasillo ceremonial donde había estado de pie. Su compostura fracturada por primera vez en toda la noche, su mandíbula apretada, o algo salvaje y urgente reemplazando la suavidad practicada que había llevado como un disfraz toda su vida. Mia, su nombre en su boca, despojado de gestión, despojado de actuación, cruzó el suelo hacia ella. Mia, cometí un error. El consejo me presionó y entré en pánico y me equivoqué. Siempre he... Cole, una palabra, la voz de Riley, tan tranquila como todo lo demás que había dicho, y 2 veces más final. Cole se detuvo como si hubiera chocado contra una pared. Riley se giró para mirar a su hermano, y lo que pasó entre ellos en ese momento no fue ira, ni triunfo, ni la satisfacción de un hombre que gana algo. Fue la expresión de alguien que había observado una crueldad específica durante mucho tiempo, y simplemente, por fin, estaba harto de observar. Te paraste en este círculo, dijo Riley, y la miraste a los ojos y elegiste una pausa que duró exactamente lo suficiente. Esa fue tu decisión. La tomaste libremente ante toda esta manada. Usó ante la antigua magia y cada testigo en este salón. Se volvió hacia Mia. No se puede deshacer. Las runas bajo sus pies cobraron vida. No el tenue oro de antes. Algo más profundo. Algo antiguo. Una luz que parecía venir de debajo de la propia piedra, extendiéndose hacia afuera desde donde Mia estaba de pie hasta que todo el círculo sagrado ardió con ella. Varias personas en la primera fila retrocedieron involuntariamente. Incluso el anciano se quedó quieto, su expresión cambiando a algo que ella no pudo leer. Riley extendió su mano, palma hacia arriba, abierta. No una orden, una pregunta. Incluso ahora, incluso aquí, dándole la opción. Mia miró su mano, las plumas apretadas entre sus dedos, las runas ardiendo bajo sus pies como si hubieran estado dormidas durante años. Y finalmente, recordaran para qué fueron construidas. Puso su mano en la de él, el salón estalló, voces del consejo, voces de la manada. La voz de Cole en algún lugar del caos, pero todo estaba muy lejos, porque los dedos de Riley se habían cerrado alrededor de los de ella, con la cuidadosa y absoluta certeza de alguien que había estado esperando sostener esta mano específica durante 10 años, y no tenía intención de soltarla. Se giró y la guió a través de la multitud que se abría. Ella no miró hacia atrás, no a Cole, no a Stella, silenciosa por primera vez en su memoria, no a los miembros del consejo todavía de pie, gesticulando, discutiendo entre ellos y con el anciano y con el aire vacío, no a las runas sagradas que aún ardían en oro detrás de ella, ni a los 100 rostros atónitos, ni al salón que había pasado 10 años sirviendo de escenario para su humillación, y que acababa, en el espacio de 60 segundos, de convertirse en el escenario de algo completamente diferente. Salió de él con su mano en la de Riley y la barbilla en alto, y el calor en su pecho ardiendo constante y cálido. Voló como algo que había estado esperando permiso y finalmente, se lo habían dado. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Sus aposentos no se parecían en nada a lo que había imaginado. Había esperado severidad, la fría austeridad de un hombre que hacía mucho tiempo había cambiado la calidez por la autoridad. En cambio, eran silenciosos y estaban iluminados por velas. Las paredes revestidas de libros desgastados por el uso. Un fuego bajo ardía en la chimenea. Todo el espacio transmitía la intimidad particular
de un lugar donde una persona era realmente ella misma en privado. Se quedó en el centro, con su túnica blanca ceremonial, y sintió el silencio asentarse a su alrededor, diferente de todos los silencios que habían venido antes. No el silencio de un salón conteniendo la respiración, no el silencio de la ventana de una torre con 30 pies de aire frío entre ellos. El silencio del por fin. Riley estaba a unos pocos pies de distancia, observándola como la había observado desde la torre, excepto que ahora no había distancia, ni marco de ventana, ni política, ni consejo, ni gestión cuidadosa de lo que se podía y no se podía ver. Solo esta habitación, estas velas, este momento. Lo miró mirándola y se sintió por primera vez en 10 años completa y enteramente vista. Cruzó la habitación lentamente, no con la autoridad del Salón del Trono, sino con algo más silencioso, más cuidadoso. Se detuvo frente a ella, extendió la mano uno. Se detuvo frente a ella, extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron en su mejilla, su mano temblando ligeramente, con el esfuerzo de 10 años de contención finalmente liberados. Sintió el temblor y algo se abrió en su pecho. Él también había estado esperando, no solo observando, no solo protegiendo desde una distancia cuidadosa, esperando con la misma paciencia que ella había gastado en la persona equivocada. Él la había gastado en ella, sosteniéndola en silencio, llevándola solo, y sin dejarle ver nunca el costo hasta ahora. Riley, dijo suavemente, solo su nombre. Él exhaló como si ella hubiera dicho algo que había sido verdad durante mucho tiempo. Sus manos se elevaron lentamente, posándose con extraordinaria delicadeza en sus hombros, sus palmas frescas contra su piel, abarcando desde la curva de sus hombros hacia sus clavículas. Pero no era solo el tacto, era el cuidado en él, el cuidado deliberado y paciente de un hombre que entendía sin que se lo dijeran, que ella había pasado 10 años siendo tratada con descuido, y había decidido hace mucho tiempo que él no sería así. Durante un largo momento, simplemente la sostuvo así. Sus pulgares trazaban pequeños y lentos círculos contra su piel, y ella sintió que la última de sus tensiones se liberaba. Se acomodó en sus manos con una confianza que no sabía que todavía era capaz de sentir. Sus dedos se deslizaron bajo los finos tirantes de su vestido ceremonial. Hizo una pausa, una pregunta en la quietud. Sí, dijo ella. Deslizó los tirantes hacia abajo con una lentitud dolorosa. Primero un hombro, las yemas de sus dedos rozando ligeramente su piel. Luego el otro, la misma reverencia cuidadosa, como si estuviera desenvolviendo algo que había temido durante mucho tiempo, que nunca se le permitiría tocar. La seda blanca susurró por su cuerpo y se acumuló a sus pies. Sus manos permanecieron en sus hombros, sosteniéndola, anclándola. Su aroma estaba cambiando. La fría contención daba paso a algo más cálido y profundo que hizo que el calor en su pecho respondiera de la misma manera. Lo alcanzó con manos temblorosas, buscando los botones de su camisa. Sus dedos tropezaron. Pues, hacia ahí. Y sintió que la respiración de él cambiaba. Sintió que la cuidadosa compostura que llevaba comenzaba a fracturarse silenciosamente en los bordes. Su piel bajo sus palmas era fresca y suave, extendida sobre músculos sólidos que se movían mientras ella exploraba. La amplitud de sus hombros, los firmes planos de su pecho. Cuando su mano se posó sobre su corazón, lo sintió latir rápido y fuerte, mucho más rápido de lo que su controlado exterior había sugerido jamás. Lo miró. Tu corazón. ¿Qué? Dijo suavemente. Lo sé, dijo él. Su voz era áspera en los bordes. Ha estado haciendo eso desde el momento en que entraste en el salón esta noche. Ella se volvió más audaz. Sus dedos trazaron las crestas de su estómago, la curva de su cintura. Sus músculos se tensaron bajo su tacto y su respiración cambió. La paciencia de una década finalmente llegando a su límite. Cuando llegó a la cinturilla de su pantalón, se detuvo, sus dedos descansando en el borde. «¿Puedo?», susurró. «Baje, puedes hacer lo que quieras», respondió él. La forma en que lo dijo, áspera y baja, sin nada de la voz que silenciaba consejos,
hizo que su corazón se saltara un latido por completo. Empujó la tela hacia abajo. Su mano atrapó la de ella suavemente, deteniéndola. Levantó sus dedos hasta su boca y los besó uno por uno. Sus labios suaves y sin prisa, deliberados, como si esto también fuera algo en lo que había pensado durante mucho tiempo y no estuviera dispuesto a apresurar. Luego su mano subió para acunar su rostro, su palma fresca contra su mejilla sonrojada, su pulgar rozando lentamente su labio inferior. Sus dedos se movieron para trazar su pómulo, su mandíbula, la curva de su cuello, memorizándola a la luz de las velas, con la atención concentrada de un hombre que había observado desde la distancia durante años, y que solo ahora se le permitía conocer lo que la distancia le había ocultado. Ella guió su mano hacia abajo, presionando su palma contra su clavícula, y justo encima de su corazón. Riley se quedó completamente quieto. Luego, lentamente, dándole todas las oportunidades para detenerlo, sus dedos comenzaron a moverse, trazando su clavícula con toques ligeros como una pluma que la hicieron temblar. Luego más abajo. La sensación le robó el aliento. Su mano estaba fresca contra su piel caliente, y el contraste envió algo a través de ella para lo que no tenía nombre. Chispas de sentimiento, completamente nuevas y completamente suyas. En algo rico que la hizo inclinarse más, en algo rico que la hizo inclinarse más cerca sin decidirlo. Su otra mano encontró su cintura. Luego ambas manos comenzaron a moverse con creciente confianza. La curva de sus costillas, la curva de su cintura y el ensanchamiento de sus caderas, aprendiéndola de la manera en que alguien aprende algo que pretende conocer por completo. Cuando su palma se presionó contra la parte baja de su espalda, acercándola, se sobresaltó por el frío de su piel. «Voy a besarte ahora», murmuró. Apenas tuvo tiempo de respirar antes de que su boca encontrara la de ella. La sensación abrumó cada pensamiento que había tenido. Sus labios eran frescos pero suaves, moviéndose contra los de ella con cuidadosa paciencia. No vacilante, nunca vacilante, y sino deliberado. El beso de un hombre que había decidido exactamente cómo sería este momento y estaba cumpliendo esa decisión. Su primer beso de verdad. Y fue todo dulce y abrumador, y tan completamente correcto, que olvidó durante varios largos segundos que alguna vez había sido alguien que no había sido besada por Riley Carter. Sus manos encontraron sus hombros, agarrándolos para mantener el equilibrio. Se acercó sin pensar, queriendo estar más cerca. Y en el momento en que sus cuerpos desnudos se presionaron completamente, ambos jadearon a la vez. Su pecho contra el de ella, su frescura y su calidez encontrándose por completo. El contraste creó sensaciones que nunca había imaginado, para las que no tenía marco de referencia. Solo podía experimentarlas, aferrarse a ellas y querer más. El beso se profundizó, se volvió menos cuidadoso, más honesto. Los 10 años finalmente permitidos para existir todos a la vez. Su mano en su cabello se apretó, inclinando su cabeza, y ella emitió un sonido contra su boca que no reconoció como propio hasta después de haberlo hecho. La llevó en brazos a través de la habitación, su boca encontrando la de ella de nuevo. Cuando llegaron a la cama, la acostó con tanto cuidado como si fuera algo frágil e infinitamente precioso. Como si hubiera estado imaginando este momento exacto, el tiempo suficiente para saber precisamente cómo debería sentirse. Y la miró a la luz de las velas por un momento suspendido y sin palabras. Luego su cuerpo cubrió el de ella, la presión sólida de él, la forma en que la rodeaba, la cubría por completo, la sostenía. La sensación de ser completamente abarcada por alguien que la había elegido deliberada e irrevocablemente y sin reservas era diferente a todo para lo que tenía palabras. Sus labios encontraron su cuello y ella emitió un sonido que la sorprendió. Y lo sintió responder, su respiración cambiando. La última de su cuidadosa contención debilitándose. «Por favor», susurró. «La marca». «Lo sé», murmuró él contra su piel, su voz tensa de una forma que ella sintió en todas partes. «Lo sé, pero todavía no». Su boca se movió más abajo. «He esperado tanto por esto».
Sus labios se presionaron en su clavícula, su hombro, la curva de su garganta. No voy a apresurarlo. El calor se acumuló lentamente, subiendo y reuniéndose, y tirando de ella hacia algo que no entendía, pero que sentía con cada parte de sí misma. Sus manos y su boca se tomaron su tiempo, sin prisa, minuciosos. Los movimientos de un hombre que honra una paciencia que le había costado enormemente, y que tenía la intención de hacer que cada segundo de la espera valiera la pena. «Estás tan cálida», dijo, sonando casi deshecho por ello. «Es... no». La palabra salió áspera. «Es bueno, es tan bueno». Lo alcanzó, lo atrajo más cerca y se encontraron por completo, lenta, cuidadosamente. Pues el tipo de conexión que entendió en el momento que no le sucedía a la mayoría de la gente. El tipo que requería años de espera. Y la alquimia específica de dos personas que se habían estado moviendo una hacia la otra a través de una década sin saberlo. Encontraron su ritmo juntos. Su respiración se volvió entrecortada, sus movimientos menos controlados. La autoridad serena de él desapareció por completo, y fue reemplazada por algo real, desprotegido y enteramente suyo. Cuando finalmente presionó su boca en la curva de su cuello, sintió sus dientes rozar la piel. «Por favor», respiró ella. Un sonido se le escapó, bajo y roto, y entonces llegó la marca. La sensación fue abrumadora, más grande que el dolor y más grande que el placer. Algo más antiguo que ambos. La sensación de algo irrevocable volviéndose verdad. De un vínculo que se había estado formando en silencio durante 10 años, finalmente recibiendo su forma permanente. Yacían enredados a la luz de las velas después, ambos temblando. Su brazo la rodeaba, sosteniéndola contra su pecho. Sintió el latido de su corazón bajo su palma, rápido, comenzando a disminuir, encontrando su ritmo de nuevo. Durante un largo momento, ninguno se movió, ninguno habló, solo respiraron juntos en la habitación silenciosa, las velas ardiendo bajas a su alrededor. Se apretó más contra él. Sus labios encontraron su sien. «Mía», dijo en voz baja, solo su nombre. De la misma manera que ella había dicho el suyo, como algo que había sido verdad durante mucho tiempo y que solo ahora se decía en voz alta. Capítulo 6. Se despertó en silencio, y con el peso desconocido de un brazo alrededor de su cintura. Por un momento desorientado, no supo dónde estaba, y luego todo volvió de golpe. El salón, las runas, la mano de Riley cerrándose sobre la suya. Y después, la habitación iluminada por velas, y todo lo que había sucedido en ella. Permanente e irrevocable. Y ahora escrito en su piel, se quedó quieta, escuchando su respiración, y sintió, por primera vez en 10 años, que se había despertado en un lugar donde realmente se suponía que debía estar. Duró exactamente 4 minutos. El golpe en la puerta de la cámara no fue el de un sirviente. Demasiado agudo, demasiado insistente. El golpe de alguien que había decidido que la cortesía era una formalidad que las circunstancias actuales ya no requerían. Riley estaba despierto antes del segundo golpe. Sintió el cambio en él, la transición instantánea y completa del sueño a la alerta absoluta. Su brazo se apretó brevemente alrededor de ella antes de levantarse. Se vistió en la oscuridad con la eficiencia silenciosa de un hombre acostumbrado a ser convocado a horas hostiles, y presionó sus labios en su sien antes de cruzar hacia la puerta. Ella se sentó y escuchó. 2 voces, la de Riley, baja, controlada, sin revelar nada, y la de Lord Fenwick, que hacía todo lo contrario. El consejo se reúne al amanecer. El reclamo de su majestad será desafiado formalmente bajo el artículo 9 de las antiguas leyes de la manada. Este establece que un rey no puede anular la conclusión de un ritual sin el voto de 2/3 del consejo. Y puedo asegurarle que ese voto ya está decidido. «Entonces los veré al amanecer», dijo Riley. La puerta se cerró, se volvió hacia ella. En la luz grisácea del amanecer que se filtraba por las ventanas de la cámara, pudo ver su rostro con claridad. Sereno, sin sorpresa.
La expresión de un hombre que había anticipado exactamente esto y se había preparado para ello mucho antes de esta noche. Eso debería haberla tranquilizado. No lo hizo. Van a luchar contra esto, dijo. No era una pregunta. Sí. ¿Pueden ganar? La miró durante un largo momento, y en ese momento, en el ligero apretar de su mandíbula, en la forma cuidadosa en que midió sus siguientes palabras, lo vio. La primera grieta en su certeza. Pequeña, casi invisible. Casi. Riley dijo en voz baja. ¿Pueden deshacer esto? Se acercó a ella, le tomó el rostro con ambas manos y la besó. Lento, deliberado. El beso de un hombre que responde a una pregunta que no estaba listo para responder con palabras. Lo que le dijo todo lo que necesitaba saber, y la aterrorizó por completo. Capítulo 7. El amanecer rompió sobre Thornwall como un veredicto. Mia lo sintió antes de verlo, el cambio en la energía del castillo. La forma en que las paredes parecían apretarse a su alrededor mientras caminaba por el pasillo hacia la cámara del consejo junto a Riley. Los miembros de la manada ya estaban en los pasillos a esta hora, lo cual era inusual, lo que significaba que la noticia se había extendido durante la noche, de la misma manera que las noticias devastadoras siempre viajan en comunidades cerradas, rápido, hambriento, añadiendo opinión a los hechos hasta que los dos eran indistinguibles. Sintió cada par de ojos. Pues un grupo de mujeres nobles cerca de la escalera este dejó de hablar en el momento en que doblaron la esquina. Una de ellas, joven, con el don del lobo, con la expresión particular de alguien que tenía algo que decir y estaba decidiendo si el objetivo valía la pena. Miró directamente a Mia y lo dijo de todos modos. Todavía no se transforma. Lo suficientemente alto como para que se oyera. La reclamó anoche y todavía no se ha transformado. ¿Qué nos dice eso? Maldita, dijo alguien más. O no como un hecho, como un diagnóstico. Las que no tienen lobo a veces lo llevan en la sangre. No solo les afecta a ellas, se extiende a quien se vincule con ellas. Mia siguió caminando y mantuvo la barbilla en alto. Mantuvo su expresión exactamente donde la necesitaba. La mano de Riley encontró la parte baja de su espalda. Breve, firme. Una presión que decía, lo oí y sigo aquí, antes de retirarla. Cuando entraron en la antecámara del consejo, la habitación ya estaba llena. Todos los miembros principales del consejo presentes, reunidos con la energía concentrada de personas que habían pasado la noche preparándose para esta confrontación específica. Lord Fenwick estaba a la cabeza de la mesa con el porte de un hombre que había pasado las horas previas al amanecer construyendo un argumento legal en el que confiaba. A su lado, otros tres consejeros cuyas expresiones iban desde la furia fría hasta la satisfacción apenas disimulada. Y en el otro extremo de la habitación, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, Cole parecía que no había dormido. Parecía que algo en él se había reorganizado durante la noche en una configuración más enojada y menos controlada que cualquier cosa que Mia hubiera visto de él. Sus ojos la encontraron en el momento en que entró y la sostuvieron. No con la compostura de disculpa de anoche, sino con algo crudo, algo que parecía inquietantemente posesivo. Dada la urgencia, el consejo se ha reunido. Su Majestad, la voz de Fenwick llenó la habitación. Prescindiremos de la formalidad dada la urgencia. El consejo se ha reunido bajo el artículo 9 de las leyes fundacionales de la manada, lo que nos otorga la autoridad para desafiar formalmente cualquier reclamo hecho por el alfa reinante que eluda el proceso ritual establecido. Apoyó ambas manos sobre la mesa. Su reclamo de anoche se hizo después de que el ritual hubiera concluido. El círculo estaba oscuro. El anciano se había retirado. Según toda definición legal bajo la que opera esta manada, su reclamo es impugnable. Entonces impúgnenlo, dijo Riley. Bueno, tenemos la intención de hacerlo. Los ojos de Fenwick se movieron hacia Mia con el desapego clínico de alguien que evalúa un problema en lugar de mirar a una persona. Los motivos son tres. Primero, de procedimiento, como se ha descrito. Segundo, político. Y la alianza del norte con el Alfa Voz depende de que se haga un reclamo a través de los canales rituales adecuados.
Su acción unilateral de anoche ha desestabilizado una negociación de 8 meses y ha puesto en grave peligro la seguridad comercial de esta manada para el invierno. Hizo una pausa. Y tercero, la habitación se quedó muy silenciosa. La chica no tiene lobo. Lo dijo de la misma manera que alguien señala un defecto estructural obvio en un edificio. Simplemente, sin crueldad, pero también sin suavizarlo. Esta manada nunca ha sido liderada por una reina sin lobo. Las antiguas leyes no lo prohíben explícitamente porque los redactores de esas leyes consideraron la posibilidad demasiado remota como para legislar en contra. Pero el precedente, la tradición y la identidad fundamental de lo que es esta manada se basan en el vínculo del lobo. Cada pareja alfa en la historia de Thornwald ha estado vinculada por el lobo. Cada reina se ha transformado. Mop miró a Riley directamente. Está pidiendo a esta manada que siga a una mujer que no puede transformarse, que puede que nunca se transforme, que puede, como algunos de nuestros miembros han planteado esta mañana, llevar algo en su sangre que suprime activamente el vínculo del lobo. Maldita, dijo uno de los otros consejeros, la misma palabra del pasillo. Todavía clínico, todavía devastador. Eso es especulación, dijo Riley. Es una preocupación legítima, respondió Fenwick. Y es una que este consejo tiene la obligación legal de plantear antes de que se le pida a la manada que la acepte como reina. Ya está marcada. Las marcas pueden ser disputadas. La voz de Fenwick no vaciló. Bajo el artículo 12, si el Consejo puede demostrar que un vínculo ocurrió bajo circunstancias que comprometen la seguridad o la estabilidad de la manada, la marca puede ser legalmente anulada. Las palabras aterrizaron como algo físico. Mia sintió el golpe y se mantuvo completamente quieta. No reaccionaría. No le daría a esta habitación la satisfacción de verla fracturarse frente a ellos. Había sobrevivido 10 años de que le dijeran lo que no era frente a audiencias que querían que se rompiera. No iba a romperse ahora, pero el calor en su pecho, el lobo que había pulsado cálido y seguro anoche estaba en silencio esta mañana, completamente, aterradoramente silencioso, y la ausencia de él en esta habitación. Con estas palabras siendo dichas, se sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Cole se apartó de la pared. Diré lo que el consejo es demasiado diplomático para decir directamente. Su voz era diferente a la de anoche, despojada del remordimiento urgente, reemplazada por algo más duro. La tomaste, Riley, cruzaste el suelo y la tomaste frente a toda la manada como si fuera algo que te debían, como si mi decisión en ese círculo no significara nada, como si 10 años no significaran nada. 10 años, dijo Riley, girándose para mirar a su hermano con una expresión de absoluta y silenciosa ira, en los que la usaste como una conveniencia y la descartaste frente a cada testigo que tiene esta manada. Eso no es. Le dijiste a Sarah que sobrevive a todo. La voz de Riley no se alzó. Nunca lo necesitaba. Que era prácticamente lo único para lo que era buena. Dejó que eso reposara por un segundo. Te oí. La mandíbula de Cole se apretó. Algo se movió en su expresión. No culpa. Había dejado de esperar culpa de Cole, sino la furia específica de un hombre cuya crueldad privada había sido presenciada y nombrada. Esto no se trata de ella, dijo Cole. Se trata de que socavaste mi posición frente a toda la manada, haciéndome parecer un cobarde en mi propio reino. Tú mismo te hiciste parecer un cobarde, dijo Riley simplemente. Yo simplemente ocupé el espacio que dejaste vacío. La habitación crepitó. Fenwick dio un paso adelante. Fue redirigiendo con la eficiencia practicada de un hombre que entendía que la verdadera palanca no era el hermano, sino la ley. Su majestad. Su voz era mesurada, deliberada. La voz de alguien que entrega una conclusión preparada. El Consejo ha discutido esto durante toda la noche. Estamos preparados para aceptar su reclamo, para retirar el desafío del artículo 9, para gestionar las consecuencias de la Alianza del Norte, para suavizar las cuestiones de procedimiento, bajo una condición. O'Reilly lo miró. Retírese de la marca, dijo Fenwick. Anúlela voluntariamente antes de que nos veamos obligados a anularla a través de los tribunales.
Tome una compañera adecuada a través de los canales adecuados. Una mujer con el don del lobo, de posición, a la que esta manada pueda seguir sin cuestionar. Hizo una pausa. O avanzamos con los procedimientos formales de destronamiento que 3 consejeros principales ya han firmado esta mañana. La palabra aterrizó en la habitación como una piedra a través de un cristal. Destronamiento. La respiración de Mia se detuvo. Miró a Riley, al hombre que la había vigilado desde una torre durante años, que la había sostenido con tanta reverencia cuidadosa anoche, cuyo latido había sentido acelerarse bajo su palma, y lo vio de pie en el centro de esta habitación, recibiendo el ultimátum más trascendental de su reinado. Su expresión no reveló nada. Eso fue lo que más la aterrorizó, no el consejo, más no la furia de Cole, no la palabra maldita todavía flotando en el aire del pasillo de afuera. El hecho de que el rostro de Riley, el rostro que finalmente se había abierto por completo a ella anoche a la luz de las velas, se había cerrado de nuevo, completamente. La compostura del rey, totalmente restaurada. Un muro detrás del cual no podía ver. Di algo, pensó. Diles que no. Diles lo que me dijiste anoche. Dile a esta habitación lo que me dijiste con tus manos y tu boca, y 10 años de observar desde la ventana de una torre. No dijo nada. El silencio se alargó y se alargó, y en él Mia sintió algo que se había prometido a sí misma de pie en el salón del ritual anoche que nunca volvería a sentir. El terror específico y sofocante de una mujer que espera saber si el hombre en el que había confiado estaba a punto de dejarla caer. Capítulo 8. No les dio una respuesta, no en esa habitación. No con la furia de Cole todavía crepitando en los bordes y el ultimátum de Fenwick flotando en el aire entre ellos como algo que había sacado sangre. Riley había mirado al consejo con su rostro completamente ilegible durante un largo y devastador momento. Y luego simplemente había dicho, tendrán mi respuesta al anochecer. Y se había ido. Había tomado la mano de Mia al pasar por la puerta, frente a todos ellos. A ella había sentido los ojos del consejo en sus manos unidas, como el calor de un fuego. Había sentido la mirada de Cole como algo más afilado que eso. Pero el agarre de Riley era firme y seguro, y no la soltó hasta que estuvieron al otro lado del pasillo, doblaron la esquina y quedaron fuera de la vista de todos. Entonces se detuvo, se giró para mirarla y la compostura se resquebrajó. No por completo, no dramáticamente, solo lo suficiente. Un endurecimiento alrededor de sus ojos, o si una ligera irregularidad en su respiración. La expresión de un hombre que había estado sosteniendo algo muy pesado de una manera muy controlada, y que finalmente, en privado, se permitía reconocer el peso de ello. Riley, dijo ella. Necesito que confíes en mí, dijo él. Las palabras la golpearon como algo físico, porque las había oído antes, en un patio de entrenamiento de otro hombre con otro tipo de manos. Y había confiado, y la confianza le había costado todo. Lo vio en su rostro. Lo vio darse cuenta. Lo sé, dijo en voz baja. Sé lo que estoy pidiendo. Sé lo que esas palabras han significado antes. Se acercó y levantó la mano, presionando su palma contra su mejilla con esa ternura cuidadosa y deliberada que era enteramente suya y no se parecía a la de nadie más. No te estoy pidiendo que esperes mientras decido. Ya he decidido. Decidí en el momento en que bajé de ese trono. Su pulgar trazó su pómulo. Te estoy pidiendo que confíes en mí mientras te muestro lo que viene después. Lo miró, la firmeza en sus ojos X detrás del agotamiento, la certeza detrás del peso. ¿Qué viene después?, preguntó. La miró durante un largo momento. Algo se movió en su expresión, no vacilación, sino la cuidadosa disposición de un hombre a punto de decir algo que había llevado solo durante mucho tiempo. Ven conmigo, dijo. La llevó a una parte del castillo en la que nunca había estado. Debajo de la fortaleza principal, más allá de las bodegas y los antiguos almacenes. Por una escalera tan estrecha y tan antigua que las antorchas a lo largo de sus paredes estaban espaciadas para un castillo que había sido más pequeño, en un siglo anterior. Lo siguió en silencio, su mano en la de él, el calor en su pecho,
todavía silencioso, todavía ausente de una manera que la aterrorizaba, presionando contra sus costillas como una respiración contenida. Habitación en la parte inferior era circular. Paredes de piedra, un suelo desgastado por siglos de uso, un techo lo suficientemente alto como para respirar. Y alrededor de las paredes, se detuvo en la puerta y miró. Equipo de entrenamiento. No el estándar de los patios superiores. Más antiguo, específico. Piezas que reconoció de textos que había leído en la biblioteca del castillo durante los años en que leer había sido una de las pocas cosas que nadie podía quitarle. Herramientas de entrenamiento ritual, usadas históricamente para un propósito: despertar lobos dormidos. Se giró para mirarlo. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí?, preguntó. Lo preparé, dijo. Hace 8 meses. El número aterrizó con todo su peso. 8 meses. Los mismos 8 meses que el Consejo había pasado organizando la Alianza del Norte. Mientras ellos habían estado construyendo muros a su alrededor, Riley había estado construyendo algo completamente diferente. Lo sabías, dijo lentamente. Tú sabías que mi lobo no se había ido. Sabías que podía ser despertado. Lo sospechaba, dijo con cuidado. Hay registros, antiguos, en el archivo restringido, de linajes como el tuyo. Sangre antigua, lo llamó el anciano anoche. Lobos tan poderosos que requieren un catalizador específico para emerger. Sus ojos se encontraron con los de ella. No cualquier catalizador. Un vínculo de alma con un rey alfa. Lo miró fijamente. Sabías esto y no me lo dijiste. Si te lo hubiera dicho demasiado pronto, dijo, el consejo habría sabido que te lo estaba diciendo y se habrían movido en tu contra antes de que tuvieras alguna protección. Su mandíbula se tensó. Necesitaba esperar hasta que el vínculo se hiciera, hasta que estuvieras marcada, hasta que las antiguas leyes que protegen a una compañera reclamada estuvieran activas y a tu favor. Y ahora, dijo, lo despertamos, juntos. Miró alrededor de la habitación circular. A las herramientas, al espacio, a la evidencia de 8 meses de preparación silenciosa. Y sintió que algo se movía en su pecho. No el lobo, todavía no, pero algo adyacente a él. La sensación de un plan que se revela, que había estado corriendo bajo la superficie de todo, estructurado, paciente y enteramente orientado a su supervivencia. Él había estado preparando esto, pensó, mientras yo estaba arriba sobreviviendo un día a la vez. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Cruzó al centro de la habitación y se giró para mirarla. Se quitó el abrigo, se arremangó las mangas, y en ese gesto, en la practicidad, la normalidad, la completa ausencia de ceremonia, se sintió más tranquila que con cualquier cosa dicha en la Cámara del Consejo. La sangre antigua no responde al entrenamiento estándar, dijo. Responde a la presión, presión emocional, presión física, el tipo específico de estrés que obliga al lobo a elegir entre permanecer dormido y protegerte. Hizo una pausa. Anoche, en el pasillo, cuando las palabras de Cole te golpearon, cuando oíste lo que le dijo a Sarah, lo sentiste, ¿verdad? Pensó en el calor, en su oleada en el pasillo, enorme y furioso, presionando contra sus costillas. Sí, dijo. Ese fue tu lobo respondiendo a un dolor que ya no podía ignorar, dijo Riley. Necesitamos crear esa presión deliberadamente, de forma controlada y segura. Sus ojos se encontraron con los de ella. Voy a entrenar contigo, Mia. Cada mañana, antes del consejo y la política y todo lo demás que este día va a traer. Voy a bajar aquí contigo y vamos a despertar a este lobo juntos. Lo miró, de pie en el centro de esa antigua habitación, el rey alfa, con las mangas arremangadas, preparado para entrenar con ella en un sótano antes del amanecer, mientras su consejo amenazaba con destronarlo arriba. Y sintió algo que no había sentido desde que tenía 12 años y un chico se había agachado en la tierra. Excepto que esto no se parecía en nada a eso, porque este hombre no le estaba dando una migaja, le estaba dando todo lo que tenía. Riley, dijo en voz baja, amenazaron con destronarte esta mañana por mí. Sí.
Y estás aquí abajo preparando equipo de entrenamiento. Sí, ¿eso no te asusta? Cruzó la habitación hacia ella, se detuvo lo suficientemente cerca como para que tuviera que levantar la vista para sostener su mirada. Sus manos subieron a su rostro con esa ternura cuidadosa y deliberada, y la miró con todo el peso de lo que no había dicho en la cámara del consejo, todo lo que la compostura cerrada había estado protegiendo. Lo que me asusta, dijo, son los 10 años que te vi sobrevivir a esta manada sola. Lo que me asusta es cada mañana que entraste en ese patio de entrenamiento y te enfrentaste a lo que te hicieron pasar sin nadie a tu lado. Sus pulgares trazaron sus pómulos. Lo que me asusta es la idea de un día más de eso. Su voz bajó. Un trono sin ti en él no es algo que me interese proteger. Se le apretó la garganta. No puedes decir cosas así. He estado sin decir cosas durante 10 años, dijo. Creo que ya he terminado con eso. Lo miró durante un largo momento. La firmeza, la certeza que había sobrevivido a la Cámara del Consejo y al ultimátum, y a la furia de Cole y a la palabra destronamiento, sin fracturarse. Luego dio un paso atrás, enderezó los hombros, miró alrededor de la habitación circular. Muéstrame qué hacer, dijo. Algo se movió en su expresión. Alivio, calidez, la mirada de un hombre que había albergado una esperanza muy específica durante mucho tiempo, y acababa de verla demostrar que valía la pena albergarla. Se movió al centro de la habitación. Ella lo siguió. Empezamos, dijo, con lo que ya sabes. Levantó las manos, y por primera vez en 10 años, Bosnia entró en una sesión de entrenamiento donde alguien estaba de su mismo lado. La mañana pasó en movimiento y silencio, y en la intimidad específica y concentrada de dos personas aprendiendo los ritmos del otro. Riley era un tipo de oponente diferente a cualquiera contra el que hubiera entrenado. No más fuerte, no más rápido, sino más presente, más sintonizado, ajustándose a ella como el agua se ajusta a su recipiente. Cuando ella telegrafiaba un golpe, él no lo explotaba, lo nombraba. O cuando ella favorecía su lado izquierdo, él no lo atacaba, lo corregía. Entrenaba con ella, no contra ella. Más presión, dijo después de una hora. Su respiración agitada, el calor en su pecho comenzando, apenas comenzando a moverse. Puedo sentirlo. Cuando presionas más, algo responde. La miró con atención. ¿Estás segura? Presiona más, dijo. Lo hizo. El siguiente intercambio fue diferente. Más rápido, más exigente. Riley aplicando una presión que claramente había estado conteniendo. Sus movimientos más agudos. La sesión de repente más cerca de lo real que de la práctica. Mia sintió que su cuerpo respondía con un instinto que iba más allá del entrenamiento, más allá de 10 años de disciplina, buscando algo más antiguo. El calor surgió, no tan violentamente como en el pasillo, pero real, presente, despierto. Se detuvo, apretó el puño contra su esternón y respiró. Ahí, dijo Riley en voz baja, observando su rostro con una intensidad que sintió en su piel. Eso es lo que estamos buscando. Está ahí, dijo casi para sí misma. Riley, realmente está ahí. Siempre ha estado ahí, dijo él. Levantó la vista hacia él, hacia este hombre que había sabido, que había pasado 8 meses preparando una habitación, un plan, su futuro, mientras ella había estado arriba sobreviviendo con migajas de alguien que nunca la había mirado de la forma en que Riley la estaba mirando ahora mismo. Vamos a lograrlo, dijo. Vamos a lograrlo, confirmó él. La puerta en la parte superior de la escalera se abrió. Pasos en las escaleras, más de un par. El descenso específico y mesurado de personas que habían decidido que esperar hasta el anochecer ya no era aceptable. Riley se enderezó. Su compostura volvió a su lugar. No excluyéndola, entendió ahora, sino protegiéndolos a ambos. Se giró para enfrentar las escaleras. Fenwick apareció primero, 2 consejeros detrás de él, y detrás de ellos, Cole, con la mandíbula apretada, sus ojos moviéndose de Riley a Mia y a la sala de entrenamiento, con una expresión que pasaba por la furia y algo más feo que la furia. Dijimos al anochecer,
dijo Riley. Las circunstancias han cambiado, dijo Fenwick. Sus ojos se movieron por la habitación y llegaron a una conclusión que hizo que su expresión se tensara. El Alfa del Norte ha sido informado de los eventos de anoche. Viene cabalgando hacia Thornwall. Una pausa pesada de implicaciones, con 60 hombres. Al viajar, la habitación se quedó muy quieta. Mia sintió a Riley quedarse absolutamente inmóvil a su lado. Llega, continuó Fenwick, en 2 días, y no viene a negociar. El calor en el pecho de Mia surgió de repente, enorme, furioso. El lobo, respondiendo a la amenaza de la misma manera que había respondido al dolor, empujando hacia afuera con una fuerza que le cortó la respiración. La mano de Riley encontró la de ella en el espacio entre ellos, oculta a los consejeros por el ángulo de sus cuerpos. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, firmes, seguros. El agarre de un hombre que acababa de oír algo que lo cambiaba todo, y había decidido en el mismo aliento que no cambiaba nada de lo que más importaba. Se aferró a él y sintió, bajo el miedo y la amenaza y los 60 hombres cabalgando hacia Thornwall, a su lobo responder. Capítulo 9. El Alfa del Norte llegó un martes. Mia supo que venía antes de que sonaran las campanas del castillo. Lo sintió en el cambio de energía de Thornwall, en la tensión de los pasillos, en la forma en que los miembros de la manada se movían con la urgencia particular de quienes se preparan para un impacto. Estaba en la sala de entrenamiento cuando Riley la encontró, ya moviéndose a través de sus formas. El calor en su pecho, más fuerte ahora que nunca, creciendo con cada sesión hasta convertirse en algo que se sentía menos como una posibilidad y más como algo inevitable. Está aquí, dijo Riley desde la puerta. Bajó su bastón, lo miró. En los 2 días desde el anuncio de Fenwick, no había dormido más de unas pocas horas. Lo sabía porque lo había observado en la oscuridad de su cámara, acostado a su lado con los ojos abiertos, pensando, planeando, llevando el peso de todo lo que amenazaba con caer sobre ambos. Nunca le había dejado verlo como una carga. Cada vez que lo había buscado en la noche, él se había vuelto hacia ella de inmediato, por completo, como si ella fuera lo que hacía manejable el peso en lugar de la razón de él. Entonces vamos, dijo ella. Cruzó la habitación y le arregló el cuello de su abrigo de entrenamiento con ambas manos. Un gesto pequeño, privado, que no tenía nada que ver con su cuello. Y todo que ver con el hecho de que tocarla se había vuelto, para él, tan necesario como respirar. Sus dedos se demoraron en su mandíbula por un momento. Pase lo que pase en ese salón, dijo en voz baja. Te quedas a mi lado, Riley. Prométemelo. Lo miró, el agotamiento detrás de sus ojos y la certeza absoluta e inamovible frente a él. Lo prometo, dijo. Presionó sus labios en su frente. Los mantuvo allí un momento más de lo que la urgencia de la situación justificaba. Porque así era él, había aprendido. Robaba ternura de momentos imposibles. Se negaba a dejar que la crisis borrara el pequeño lenguaje privado que habían construido entre ellos. Luego le ofreció su mano. Ella la tomó y subieron juntos. Pues el gran salón se había reorganizado en torno a la llegada del Alfa del Norte, con la energía ansiosa de un espacio que entendía que la reunión que albergaba podría determinar la forma de todo lo que seguiría. El Alfa Voz era un hombre grande, de hombros anchos, con el don del lobo de la manera física obvia que se anunciaba antes de que hablara, llevando la autoridad particular de alguien a quien nunca se le había dicho que no pertenecía a un lugar. O se miró a Mia de la misma manera que el consejo la miraba, como una variable que complicaba una ecuación por lo demás sencilla. Su majestad. Su voz llenó el salón. Se dirigió a Riley sin reconocerla, lo cual ella notó y archivó. He cabalgado 2 días bajo el entendimiento de que se rompió un acuerdo, que mi hija fue traída a este castillo bajo la promesa de un reclamo que no se materializó porque sus ojos se movieron hacia Mia brevemente, con desdén, por una distracción. Lady Sarah, dijo Riley, su voz serena, fue traída a este castillo por mi consejo sin mi autorización. El acuerdo que se le ofreció no se hizo con mi conocimiento ni mi consentimiento. Hizo una pausa. Lamento el viaje. No lamento el resultado. La mandíbula de Voss se tensó.
El resultado es que marcaste a una chica sin lobo en lugar de una alianza del norte que habría protegido a esta manada durante el invierno. El resultado, dijo Riley, es que reclamé a mi compañera. La palabra aterrizó con una finalidad que hizo que varios miembros del consejo se movieran en sus asientos. Tu compañera, repitió Voss, su tono cargado del desprecio específico de un hombre que consideraba la palabra desperdiciada en este contexto, no puede transformarse. Mis lobos no seguirán a una reina que no puede transformarse. Ninguna manada lo hará. Estás pidiendo a tu reino que acepte. El calor en el pecho de Mia explotó. No había otra palabra para ello. Un momento estaba acumulándose, constante, reuniendo la presión acumulada de 10 años de que le dijeran lo que no podía hacer, por personas que nunca habían mirado lo suficientemente de cerca para ver lo que era. Y al siguiente, detonó hacia afuera con una fuerza que le quitó el aliento. Le dobló las rodillas y la habría llevado al suelo si el brazo de Riley no hubiera estado alrededor de su cintura antes de que terminara de caer. Mia, su voz, urgente y cercana. Mia, mírame. No podía. El calor estaba en todas partes, en su sangre, sus huesos, su piel, empujando hacia afuera desde todas las direcciones, simultáneamente. El lobo que había estado durmiendo durante 22 años, finalmente, irrevocablemente, harto de esperar. Lo sintió subir a través de ella como una marea, no violento, no doloroso, sino enorme. La enormidad específica de algo que siempre había estado allí, revelando al fin su verdadero tamaño. Está sucediendo, logró decir. Sintió los brazos de Riley apretarse a su alrededor. Sintió que los bajaba a ambos al suelo, su cuerpo curvado alrededor del de ella, su voz firme en su oído. Te tengo, dijo. Te tengo. Déjalo venir. El salón se había quedado completamente en silencio. Oyó la aguda inhalación del anciano desde algún lugar a su izquierda. Oyó a Fenwick decir algo que no pudo entender. Oyó al Alfa del Norte callarse de la manera específica en que los hombres se callan cuando ocurre algo para lo que su certeza no tenía espacio. La transformación llegó como el amanecer, no como una explosión, como una fuente de luz que emerge de detrás de una década de nubes. Gradual, y luego repentina, y luego cegadora. Sintió que su cuerpo se rehacía con la autoridad tranquila de algo que siempre había sabido exactamente lo que se suponía que debía ser. Y simplemente había estado esperando el momento adecuado para convertirse en ello. Y entonces, terminó. El salón contuvo la respiración. Se levantó. No Mia Sprouse, la rota. La chica que había sobrevivido a todo porque sobrevivir era lo único para lo que era buena. Algo más antiguo. Algo que hizo que las runas sagradas en el suelo brillaran en oro sin que se lo pidieran. E hizo que cada lobo en el salón, cada uno dotado y noble y de alta cuna, bajara la mirada. Era negra, completa, puramente negra. El color del cielo entre las estrellas. El color de algo que existía antes de que el color tuviera nombre. Y era grande, más grande que cualquier lobo en el salón. Más grande que el lobo del rey Alfa. Y más grande que cualquier cosa para la que la manada reunida tuviera un marco de referencia. Porque no era simplemente un lobo. Era sangre antigua, la última de un linaje que todos creían extinto, portadora de un poder que los cimientos del salón parecían recordar. El anciano se arrodilló, luego otro miembro de la manada, luego otro. El movimiento viajó a través de la multitud como viaja la luz, tocándolo todo, sin dejar nada sin cambiar. Incluso el Alfa del Norte, con la mandíbula floja, su certeza completamente desmantelada, dio un paso atrás y dobló la rodilla. Riley se puso de pie y la miró con una expresión para la que pasaría el resto de su vida tratando de encontrar palabras adecuadas. No sorpresa, porque él lo había sabido, siempre lo había sabido, sino el alivio específico y abrumador de un hombre que ve algo que ha protegido durante años finalmente, completamente a salvo. Sus ojos brillaban. Se dio cuenta de eso. El rey Alfa, impasible ante consejos y ultimátums y amenazas de destronamiento, tenía los ojos brillantes. Viendo a su compañera revelarse al reino, se transformó de nuevo.
El silencio se mantuvo por una respiración más. Luego Riley cerró la distancia entre ellos en 3 pasos y la atrajo contra su pecho con ambos brazos. No la ternura cuidadosa y deliberada de la cámara, sino algo crudo, algo a lo que no le importaba quién estuviera mirando. Y presionó sus labios en su cabello y la sostuvo como si fuera lo único en la habitación que valiera la pena sostener. «Ahí está ella», murmuró contra su cabeza. «Ah, ahí estás». El consejo retiró su desafío al mediodía. El Alfa del Norte se fue por la tarde, sus 60 hombres detrás de él. La alianza que habían amenazado todo se disolvió con la eficiencia silenciosa de algo que nunca había sido tan inevitable como creía. Cole se fue antes del atardecer, sin confrontación, sin declaración final, solo una ausencia donde él había estado. Lo cual, pensó Mia, fue lo más honesto que le había ofrecido jamás. Thornwald se calmó, no de inmediato, y no sin las quejas de personas que habían invertido mucho en una versión particular de la historia. Bonnie no estaban contentas de encontrarla revisada, pero las runas recordaban lo que habían presenciado. El anciano había hablado, y un lobo negro del tamaño de una leyenda se había levantado en el gran salón, e hizo que cada lobo en el reino se inclinara sin pedirlo. La historia se reescribió a sí misma. Estas cosas llevan tiempo, pero suceden. Lo que la gente notó primero en las semanas que siguieron fue la forma en que él la miraba. No los grandes gestos, no las declaraciones políticas, ni la elevación formal de su estatus, ni los nuevos aposentos preparados en los cuartos de la reina. Esas cosas eran reales y importaban, pero eran la arquitectura del amor, no el amor en sí. El amor en sí era visible en cosas más pequeñas. Era visible en la forma en que Riley se posicionaba cuando caminaban, siempre entre Mia y el pasillo abierto. Su cuerpo un escudo tan practicado y tan constante que ella finalmente dejó de notarlo, y él nunca dejó de hacerlo. Ahora era visible en la forma en que la besaba en público, sin prisa y sin vergüenza. En los momentos específicos en que ella necesitaba que le recordaran que era la elegida. Antes de las reuniones del consejo, después de difíciles sesiones de entrenamiento, en pasillos donde la gente que una vez se burló de ella ahora se veía obligada a presenciar algo para lo que no tenían marco de referencia. Era visible en las tardes, cuando caminaban por los terrenos del castillo. A la hora en que la luz se volvía dorada y la manada comenzaba a reunirse para la cena. La mano de Riley encontrando la parte baja de su espalda, deslizándose bajo la tela de su vestido con una posesividad silenciosa, que era solo para ella. Su palma cálida contra su piel, buscando su calor como alguien busca un fuego después de mucho tiempo en el frío. Parecía no poder tener suficiente de su calor. Había aprendido esto sobre él, que el hombre que parecía frío, que siempre había sido descrito por su reino como hielo y autoridad y poder contenido. Había pasado 20 años buscando un lugar cálido donde descansar, y lo había encontrado en ella, y no tenía intención de alejarse nunca más. Conocía su cuerpo mejor que ella misma, cada lugar que le cortaba la respiración, cada respuesta de la que no sabía que era capaz antes de él. La había aprendido con la atención concentrada y paciente que aplicaba a todo lo que consideraba digno de entender. Y había decidido, en algún momento de los años de observar desde la ventana de una torre, que ella era digna de ser entendida por completo. Le hacía el amor de la misma manera que hacía todo, con atención completa y sin prisa, como si ella fuera lo único en el mundo que lo requería, como si el peso político de dirigir un reino dejara de existir en el momento en que la puerta de la cámara se cerraba. Y solo fueran ellos. Lo encontraba observándola en esos momentos tranquilos después, estudiando su rostro con una expresión tan abierta y tan plena que le dolía el pecho. No la compostura cerrada del salón del trono. Solo un hombre mirando lo que más amaba en el mundo y sin hacer ningún esfuerzo por ocultarlo. «¿En qué piensas?», le preguntó una vez, sorprendiéndolo mirando. «¿En qué habría esperado más?», dijo simplemente. El tiempo que fuera necesario, habría esperado. No tuvo respuesta para eso. En su lugar, presionó su mano contra su pecho, sintiendo su latido. Y él cubrió su mano con la suya y la mantuvo allí como siempre la mantenía.
como algo precioso, como algo que había temido durante mucho tiempo que no lo alcanzara. Proveía para ella con la misma totalidad silenciosa, no con extravagancia, aunque la extravagancia también existía. Las cámaras y los vestidos y la yegua elegida específicamente para su temperamento, y colocada en el establo con el nombre de Mía en el puesto antes de que ella supiera pedir una. Pero más que eso, proveía las cosas más pequeñas que costaban más que el oro. El miembro del consejo reasignado silenciosamente después de que Mía mencionara una vez que su presencia le resultaba incómoda. La sala de entrenamiento debajo de la fortaleza, mantenida y privada. Un espacio que les pertenecía solo a ellos. La hora de la mañana protegida, cada mañana, sin importar lo que el día trajera. Solo ellos dos, antes de que el castillo se despertara, moviéndose juntos a través de las formas. El ritmo de ellos se convirtió en lo más íntimo que tenía. Nunca hablaba de lo que sentía por ella con extraños. No lo necesitaba. La gente lo veía en la forma en que se movía cuando ella estaba en la habitación, la ligera reorientación de su atención, la forma en que todo lo demás se volvía periférico. Lo veían en la forma en que su compostura cambiaba a su alrededor, volviéndose algo más suave en los bordes. Y lo veían en la forma en que la tocaba constantemente, naturalmente. Oye, con la facilidad inconsciente de un hombre que había dejado de actuar y era simplemente, completamente él mismo. Lo veían en la forma en que la miraba. Eso era de lo que la gente hablaba mucho después. Cuando la historia de la chica sin lobo y el rey alfa había pasado de ser un chisme a algo más cercano a una leyenda. No el reclamo en el ritual, no la sangre antigua surgiendo en el gran salón. No el consejo que se echó atrás, ni el alfa del norte que cabalgó a casa humillado. De lo que hablaban era de la forma en que Riley Carter miraba a Mia Sprouse, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que él había llevado consigo tanto tiempo, que había olvidado que aún la estaba haciendo, como si ella fuera cada mañana que había estado en esa ventana de la torre, reducida a su verdad esencial, que no la había estado vigilando por deber, o destino, o instrucción de la antigua magia. Había estado observando porque no podía apartar la mirada. Pues porque ella era lo más extraordinario que había visto jamás. No la sangre antigua, no el lobo, no el poder que había hecho arrodillarse a un reino entero. La chica debajo de todo eso. La que se había levantado de la tierra a los 12 años, y se había levantado cada día durante los 10 años siguientes, y se había construido a sí misma en algo inquebrantable, sin nadie a su lado. Él había pasado 10 años asegurándose de que sobreviviera lo suficiente para saber que alguien estaba a su lado ahora. Tenía la intención de pasar el resto de su vida asegurándose de que nunca lo olvidara. En la primera luna llena después de la transformación, Mia se paró en la ventana de su cámara y sintió su llamada. Esa antigua llamada plateada que había estado en silencio toda su vida y ahora era tan natural como respirar. Riley se paró detrás de ella, sus brazos la rodearon por la espalda, su barbilla descansando en su sien, sus manos extendidas y cálidas sobre su estómago. Ve, dijo suavemente. Ven conmigo, dijo ella. Lo sintió sonreír contra su cabello. Se transformaron juntos a la luz plateada de la ventana, su gris oscuro y su negro puro, la sangre antigua brillando a la luz de la luna. El vínculo entre ellos visible para cualquiera que mirara como una luz que existía entre ellos y los conectaba por completo. Corrieron bajo la luna llena por los terrenos de Thornwald. El rey Alfa y su reina, la pareja más poderosa en la historia registrada del reino, con la alegría fácil y desprotegida de dos personas que habían esperado mucho tiempo para hacer exactamente esto, en exactamente este lugar, juntos. Debajo de ellos, el castillo brillaba cálido con la luz de las antorchas. Sobre ellos, la luna brillaba llena y plateada e indiferente y perfecta. Y entre ellos, en el vínculo que se había estado formando durante 10 años en silencio, y que ahora era lo más ruidoso en sus vidas, algo que no tenía un nombre adecuado en ningún idioma. Solo era la sensación de ello, la sensación del por fin. Muchas gracias por quedarte con Mia y Riley hasta el final. Tu tiempo y tu corazón lo significan todo. Y esta historia solo vive porque elegiste escucharla. Si esto te conmovió,
Si sentiste cada momento, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite creer que el amor verdadero te encuentra. O te deja tus pensamientos en los comentarios, porque leo cada uno de ellos.